Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un seminario de investigación más. El día de hoy nos acompaña el médico pasante de Servicio Social, Eduardo Daniel Covarrubias Goché. Nos va a presentar avances sobre su tesis que está llevando aquí en el Hospital Materno Infantil con el personal que dio positivo a COVID-19. El tema de su tesis es prescripción de terapia farmacológica y alternativa en personal sanitario con sintomatología leve de COVID-19 del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Les recordamos que se hizo llegar el link de registro por el chat y pueden enviar sus dudas y preguntas a través del chat y se dará lectura al finalizar la presentación. Adelante. Hola, buenas tardes. Como ya me presentaron, vamos a trabajar, bueno, voy a presentar el día de hoy acerca de la tesis que estoy llevando a cabo en esta unidad de prescripción de terapia farmacológica y alternativa en el personal sanitario con sintomatología leve de COVID-19. ¿Vale? Como introducción, pues la pandemia por COVID-19 ha sido un tópico a nivel global con un peso bastante importante en materia de salud, pues cada día notamos un aumento de casos y muertes a nivel mundial. Y hemos visto con bastante frecuencia que ha habido un repunte de casos en diferentes lugares del mundo. El último con bastante número de muertes y bastante número de contagios, pues fue India. Y pues la verdad, seguimos en estado de alerta con esta pandemia. Pues la enfermedad de COVID-19 es causada por por el virus SARS-CoV-2, el cual es un coronavirus de tipo ARN. Este invade las células hospederas en ayuda de la enzima convertidora de angiotensina 2 y secuestra la maquinaria reproductiva para producir más copias virales y eventualmente infectar a más células del organismo del hospedero. Como planteamiento del problema, pues tenemos que la pandemia de COVID-19 ha supuesto un reto de salud a nivel internacional, pues hasta el momento no se ha estandarizado un tratamiento médico que pueda ofrecer a la población en general. Hemos visto que se ha utilizado diferentes terapias farmacológicas o no farmacológicas en diferentes poblaciones. Sin embargo, no hay alguna que funcione pues totalmente con este tipo de pacientes, ya que es un virus bastante nuevo y no se ha descubierto un tratamiento pues estandarizado. De manera que todos aquellos que enfrentan el padecimiento pues comienzan a tratar de manera empírica con esta enfermedad, guiándose únicamente con las terapias que han demostrado un potencial uso por medio de su mecanismo de acción o los efectos que hayan tenido en diferentes pacientes. Hemos visto que se han utilizado diferentes fármacos o diferentes terapias, ya sean farmacológicas o alternativas, a lo cual han respondido de diferente manera pues los pacientes o el personal sanitario. Como pregunta de investigación, pues tenemos qué terapias fueron prescritas o automedicadas y cuál fue la evolución clínica del personal sanitario con diagnóstico de COVID-19 con sintomatología no grave o leve del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos durante el periodo de abril 2020 a abril 2021. Como justificación, pues la presente investigación se enfoca en el estudio del tratamiento y automedicación en el personal con sintomatología leve de COVID-19 del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, debido a que al llevar algún seguimiento personal nos hemos percatado del constante uso de medicamentos de distinta índole para el tratamiento del padecimiento, además de utilizar para terapias no farmacológicas o terapias alternativas para el control o disminución de los síntomas producidos por dicha enfermedad. Como antecedentes tenemos algunos estudios alrededor del mundo, principalmente los primeros que se iban a conocer pues fueron en China. Casi todos son transversales retrospectivos, con una cantidad de pacientes pues bastante pues alta, donde se engloban los principales síntomas, los principales comorbilidades de los pacientes y en algunos casos pues ya empiezan a englobar los principales
eh, los principales marcadores que se han encontrado en estos pacientes. Como dato importante, pues casi en todos los estudios pues han, han visto que se presenta pues fiebre en casi 90% de los casos. En el primer caso de estos antecedentes, pues la fiebre es uno de los primeros. Por ejemplo, en el de Wang se presentó fiebre en 98.6% de todos los pacientes ya en hospitalización. Avanzando con este tipo de antecedentes, pues se ha visto que hay muchas terapias disponibles en este tipo de estudios. Pueden ser desde antivirales, pueden ser AINES, puede ser algunas terapias nuevas que se han estado probando en diferentes poblaciones. Sin embargo, pues se ha visto que los principales utilizados son los AINES, seguidos por los antibióticos y por último, pues los antivirales. Después vienen algunas otras terapias incluidas dentro de esos padecimientos. Sin embargo, pues no son bastante significativas o no tienen una frecuencia demasiado alta en concordancia con los antes mencionados. Y pues aquí tengo una relación de los principales fármacos utilizados, divididos como en diferentes tipos en los diferentes grupos farmacológicos de estos medicamentos. Principalmente tenemos en la parte superior izquierda lo que son los AINES. Se utilizan más que nada en pacientes con enfermedad leve a moderada y pues principalmente también lo utilizan pues como tratamiento automedicado. Después pues tenemos los antibióticos. Usualmente lo utilizan en pacientes con enfermedad moderada a grave y usualmente se utilizan con prescripción. Sin embargo, pues se ha notado que en algunos casos se ha visto que se pueden llegar a automedicar este tipo de medicamentos. También tenemos algunos antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes que también sirven para tratar algún padecimiento como la enfermedad trombótica que puede causar el COVID o para prevenirla. Sin embargo, pues se ha visto que también estos, por lo general, son de índole prescrita. Seguido, pues también tenemos los fármacos como los antivirales, que también en general se utilizan como prescritos. Hay algunos antivirales como el oseltamivir o la amantadina que se utilizan pues como automedicación. Sin embargo, se ha demostrado que no son bastantes las personas que lo usan. Por último, tenemos algunos otros medicamentos que se han estado utilizando, como los antimaláricos o los antirreumáticos también, como la cloroquina o hidroxicloroquina, que son usualmente automedicados porque se ha difundido en algunos medios que llega a tener algún efecto sobre esta enfermedad. Sin embargo, pues científicamente no se ha demostrado totalmente la efectividad de estos fármacos. También tenemos la ivermectina que llega a ser automedicado en su mayoría, es un antiparasitario y habitualmente se utiliza en pacientes con enfermedad moderada grave, igual que los antirreumáticos. Por otro lado, tenemos los corticosteroides como la dexametasona, prednisona y metilprednisolona, que llegan a utilizarse más que nada en pacientes con enfermedad grave o crítica. Usualmente se ha visto que en pacientes que se lo automedican, lo hacen estén investigando en foros distintos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos ha marcado que este tipo de tratamiento se utiliza únicamente en pacientes con estadio grave y únicamente bajo supervisión médica o en hospitalización donde podamos tener al paciente pues visto o, o en constante revisión para no encontrarnos con algún efecto adverso. Y por último, pues ya tenemos algunos otros medicamentos utilizados en este ámbito. En general, pues son antihistamínicos o tratamientos contra el asma y también anticuerpos monoclonales. Montelukast es un antileucotrieno que casi siempre lo prescriben para el asma y no se utiliza casi nunca en este padecimiento que es COVID-19. Y el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal
casi siempre es prescrito y se utiliza para pacientes bajo revisión médica o bajo supervisión médica, perdón, puesto que no es una terapia que se dirija contra esta enfermedad como tal. Y los antihistamínicos usualmente son automedicados para tratar los síntomas principales que causa la COVID-19. Dentro del marco teórico, pues tenemos el panorama internacional. A nivel mundial se estima una cifra de personas infectadas por encima de los 110 millones, de los cuales 2.4 millones fallecieron. Esta cifra va aumentando conforme pasa el tiempo. Aproximadamente se tiene en México un estimado de 2 millones de infectados y una mortalidad alcanzando los 194,000 personas. Es un número bastante grande en el cual tendremos que darle un ojo cada cierto tiempo para ver si no hay algún pico o algún cambio dentro de estos números, que se tiene un mapa mundial en el cual se están actualizando diariamente los casos, el cual podemos revisar después. Dentro de los aspectos principales, pues la enfermedad de COVID-19 o por coronavirus 19 es una enfermedad respiratoria causada por el SARS-CoV-2, que causa un síndrome respiratorio agudo severo. Y aunque la mayoría de los pacientes infectados por este virus no requieren hospitalización, una minoría presentará síntomas severos y requerirá hospitalización. Y por lo tanto podría experimentar complicaciones severas que pongan en peligro su vida. Dentro de los medios de transmisión de esta enfermedad, pues tenemos que usualmente se transmite por gotas del aparato respiratorio que se diseminan al toser o estornudar. También tenemos, se ha reportado en algunos medios que se puede transmitir por medio de aerosoles. Comúnmente, pues estos se encuentran en espacios cerrados y sin ventilación y al compartir espacios durante largos periodos de tiempo. La principal recomendación en estos casos, pues es usar el cubrebocas lo más ajustado posible para evitar la transmisión o el contagio de esta enfermedad. Tenemos diferentes tipos de pacientes en COVID-19, tenemos desde los asintomáticos hasta los críticos. Los asintomáticos, pues son los pacientes que no tienen síntomas, sin embargo, pues tienen una prueba positiva al virus de SARS-CoV-2 o alguna parte del virus como algún antígeno. Los pacientes que tienen enfermedad leve, pues tienen los síntomas, pero no tienen no tienen disnea, ni se presentan imágenes anormales en tórax, en la radiografía de tórax. En pacientes moderados, pues se produce una neumonía con una saturación periférica de oxígeno de más del 94%, y en pacientes graves la neumonía presenta una saturación de menos del 94%, una frecuencia respiratoria de más de 30 y una PAFI de menos de 300 miligramos de mercurio. En pacientes críticos, pues se presenta la neumonía, además de una insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica, choque séptico o falla multiorgánica en este tipo de pacientes. Tenemos diferentes fases dentro de esta enfermedad, pues la fase temprana es un efecto citopático directo y se activa la respuesta inmune innata, donde se presentan principalmente los síntomas leves, linfopenia, elevación de dímero D y elevación de la lactato deshidrogenasa. Seguida por una fase pulmonar que se caracteriza por la activación de respuesta inmune adaptativa y donde inicia una cascada inflamatoria que produce daño tisular. Aquí se produce ya la afectación respiratoria, empieza disnea, la insuficiencia respiratoria aguda, empieza o sigue la linfopenia. Todavía tenemos también presentación de elevación de la PCR y las transaminasas. Y por último tenemos una fase hiperinflamatoria, donde tenemos una insuficiencia multiorgánica fulminante, acompañada de una respuesta inmune no regulada, o aquí donde empiezan las tormentas de citoquinas que se han reportado en este tipo de pacientes, donde está caracterizado por un empeoramiento de compromiso pulmonar y una tormenta de citocinas, como ya habíamos mencionado. Tenemos diferentes síndromes respiratorios por COVID-19 que nos abarcan pues la enfermedad leve sin neumonía hasta choque séptico o sepsis. La enfermedad leve pues es una infección de vías respiratorias altas sin complicaciones, caracterizada por fiebre, tos, fatiga, mialgia, cefalea o síntomas gastrointestinales también. En neumonía leve pues son manifestaciones de neumonía en imágenes radiográficas,
caracterizadas casi siempre por infiltrados pulmonares bilaterales en 75% de los pacientes. En las neumonías graves, pues tenemos una infección respiratoria con más de 30 respiraciones por minuto y una dificultad respiratoria grave con saturación de menos de 90%. Después seguido por un síndrome de distrés respiratorio, que es un agravamiento del estado general, insuficiencia respiratoria hipóxica aguda, con daño a las células epiteliales alveolares de los pulmones. Y por último, el estadio más grave, pues es la sepsis y el choque séptico, que nos llevan a una disfunción multiorgánica o de múltiples órganos. Está caracterizada por antelación del estado mental, disnea, taquicardia, pulsos débiles, hipotensión o signos de coagulopatía. La coagulopatía puede presentarse en cualquier momento de la COVID-19, ya que la COVID-19 tiene un efecto que produce trombos. Y tenemos pues una clasificación de casos de COVID-19, ya sea pues desde caso sospechoso hasta caso confirmado por asociación. En caso sospechoso, pues es usualmente una presencia de síntomas, de al menos un síntoma de los siguientes: tos, fiebre, disnea, cefalea, mialgias, artralgias, odinofagia o dolor de garganta, o escalofríos, dolor torácico, anosmia o disgeusia en los últimos 10 días. En caso de infección respiratoria aguda grave, pues es toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y además pues presente dificultad respiratoria. En caso confirmado, pues es toda persona que cumpla con una definición de caso sospechoso y tenga diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios del INDRE. Y como caso confirmado, pues es toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y que haya estado en contacto con un caso confirmado por laboratorio en los últimos 14 días. Tenemos diferentes pruebas diagnósticas para COVID-19, desde la detección directa del ARN del SARS-CoV-2 hasta la detección de inmunoglobulinas reactivas a este virus. Principalmente se utiliza la PCR para detectar el ARN del SARS-CoV-2. También tenemos algunas pruebas de antígenos para poderlo detectar. Y estos principalmente se utilizan los primeros días de enfermedad, desde el día 0 hasta la fase activa o posterior hasta los 21 días. A partir del día 7 o a partir del día más o menos, a partir de más o menos el día 7 al día 10, se pueden empezar a utilizar los anticuerpos para poder detectar este tipo de virus. Y los anticuerpos IgG pueden estar activos hasta un periodo de más o menos 3 meses que se ha reportado. Dentro de los principales mecanismos de los fármacos que se han utilizado para tratar el COVID-19 en las diferentes poblaciones que hemos visto o que se han visto dentro de este tipo de pacientes, pues tenemos principalmente diferentes grupos. Los AINES pues reducen la fiebre, el dolor, la inflamación a partir del bloqueo de la ciclooxigenasa A y las prostaglandinas. Los antibióticos pues inhiben la unidad ribosomal S, bloquean el ARN mensajero e inhiben las polimerasas. Los antivirales también inhiben las proteasas, impiden la fusión del virus con la cápsula celular e inhiben también el ARN mensajero. Los antimaláricos inhiben los receptores tipo TOL, disminuyen la producción de citocinas, que nos va a ayudar en este caso en la producción, en evitar o en disminuir la tormenta de citoquinas, y alcaliniza el pH fagolisosomal, que es el complejo para poder destruir algunos tipos de virus o algunos tipos de bacterias al ser ingeridos o al ser fagocitados más bien por nuestro sistema inmune. Los corticosteroides inhiben las prostaglandinas e interfieren con el ARN mensajero, inhiben los leucotrienos y nos inhiben las proteasas, que nos va a ayudar contra esta infección. Por otro lado, los inmunosupresores bloquean la acción de las citoquinas y la respuesta inflamatoria también la disminuyen, inhiben la fusión de virones con la membrana endosomal de las células. Y por último, los antiparasitarios inhiben las proteínas de replicación viral en algunos casos, no todos los antiparasitarios tienen esa función principal, y pues también inhiben la producción de citoquinas en algunos de los fármacos utilizados. Dentro de los antecedentes o dentro de los estudios que he revisado, pues los principales fármacos automedicados pues son los AINES, como el paracetamol, ibuprofeno, naproxeno,
Antibióticos generalmente se automedican con acitromicina o penicilina. Los antiparasitarios usualmente solamente es ivermectina. Antihistamínicos como loratadina o cetiricina. Corticosteroides como dexametasona es el principal automedicado. Y antimaláricos o antirreumáticos como la hidroxicloroquina son los principales automedicados dentro de las diferentes poblaciones que he revisado. Y por otro lado, los agentes herbolarios utilizados para tratar la enfermedad por COVID-19 pues son los siguientes. Hemos revisado en algunas literaturas que no todos son pues efectivos o casi ninguno es efectivo. Sin embargo, pues los pacientes refieren que han tenido como alguna sensación de bienestar al utilizarlos. Los principales son anís estrellado, saúco, jengibre, ajo, caléndula, bugambilia, pimentón, canela, manzanilla, albahaca, cúrcuma, eucalipto, gordolobo, orégano, salvia y regaliz. Ya pasando al material y métodos del estudio, pues el objetivo principal es evaluar las terapias, la automedicación y evolución clínica del personal sanitario con diagnóstico positivo de COVID-19 y sintomatología leve del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Como objetivos específicos tenemos pues identificar los medicamentos más utilizados, diferenciar el grupo farmacológico de los medicamentos utilizados por el personal sanitario, determinar el rango de dosis diaria de los medicamentos utilizados, determinar el rango de días de consumo de los medicamentos, identificar si los medicamentos son prescritos o automedicados, identificar los medios de revisión y consulta acerca de COVID-19, identificar el tipo de consulta habitual para la búsqueda de automedicación, identificar la especialidad del personal de salud que realiza la prescripción farmacológica principalmente en aquellos pacientes o en aquellos que buscan la atención médica. Como objetivos secundarios, pues tenemos agrupar el personal sanitario de acuerdo a su profesión, identificar al personal sanitario con comorbilidades, determinar el estado antropométrico del personal sanitario, describir los síntomas presentes en el personal de salud con COVID-19, describir qué es COVID-19 leve, moderado y severo, identificar al personal sanitario que vive con personas con riesgo incrementado para padecer COVID-19 grave o severo, identificar síntomas leves de COVID-19, determinar la modalidad de consulta a la que acude principalmente el personal sanitario en el contexto de COVID-19, identificar el tipo de medicina alternativa utilizada por el personal sanitario, identificar las terapias no farmacológicas poco usuales en el tratamiento de este tipo de pacientes con COVID-19, identificar el personal sanitario que se realizó estudios complementarios y determinar la presencia de ansiedad del personal de salud con respecto a los síntomas y tratamiento de COVID-19. Dentro del diseño, pues se tiene que es un estudio observacional, transversal y descriptivo, y el universo de trabajo, pues es el personal sanitario con infección de SARS-CoV-2 reportados al Departamento de Epidemiología del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Como criterios de selección, primeramente los de inclusión, pues tenemos que se va a tomar en cuenta personal sanitario adscrito al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, hombres o mujeres de mayores de 18 años de edad, con diagnóstico de COVID-19 por alguno de los siguientes métodos. Puede ser una PCR positiva, una prueba de antígeno o una prueba de anticuerpos, ya sea IgM o IgG. También la presencia de sintomatología no grave durante la evolución del padecimiento y pues pacientes que no requirieron hospitalización o pacientes que recibieron terapias ambulatorias. Como criterios de exclusión tenemos la presencia de sintomatología grave durante la evolución del padecimiento, personal que haya sido vacunado y presente síntomas posterior a la vacunación contra COVID-19 o pues incapacidad de responder o de recabar los datos adecuados para el estudio. Dentro de los criterios de eliminación, pues tenemos pacientes que hayan evolucionado a sintomatología grave, pacientes que hayan requerido hospitalización en algún punto del estudio o vacunación previa a la presentación de síntomas. Pasando a la operalización de variables sociodemográficas, pues tenemos que vamos a encontrar la edad, que va a ser con cuantitativa discreta. Vamos a agruparla en media, desviación estándar y rango. El sexo va a ser cualitativo, lo vamos a graficar como frecuencia y porcentaje.
La profesión también es cualitativa, igual frecuencia y porcentaje. Y aquí podemos diferenciar algunas de las principales profesiones, como es médico general, anestesiólogo, ginecólogo, nutriólogo, etcétera, los cuales pues, son las principales especialidades o las principales profesiones que vamos a tener aquí en el hospital. También vamos a añadir el tipo de departamento donde empezaron con sintomatología de COVID, va a ser cualitativa y se va a presentar como frecuencia y porcentaje. El área específica de este tipo de departamento donde se empieza con los síntomas, igual es cualitativo y se presenta en frecuencia y porcentaje. El turno al que pertenecen los pacientes, pues el trabajo, si tienen algún trabajo adicional aparte de trabajar aquí en la maternidad López Mateos, si ese hospital o ese trabajo adicional, pues tratan con personas con COVID-19 y aparte tenemos las variables de antecedentes del paciente. Primero englobamos los antecedentes heredofamiliares de diabetes, hipertensión, cardiovasculares, asma, enfermedad renal crónica o cáncer, y en algunos casos algunas otras enfermedades pues importantes a tomar en cuenta dentro de los antecedentes heredofamiliares. Todas estas van a ser cualitativas y se van a presentar como frecuencia y porcentaje. También vamos a tomar en cuenta algunos antecedentes no patológicos como tabaquismo, alcoholismo y mala dieta. Igual van a ser cualitativos de frecuencia y porcentaje, van a ser dicotómicas en este caso. También vamos a evaluar si vive con familiares vulnerables en este tipo de pacientes, y dentro de antecedentes personales patológicos vamos a contar con pues diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, cáncer y alguna otra enfermedad que hayan reportado estos pacientes. Y también no podemos dejar pasar los pacientes que tienen algún proceso pues, de obesidad. Todas van a ser cualitativas y se presentan en frecuencia y porcentaje. Dentro de las variables referentes al diagnóstico y consulta médica, pues tenemos que vamos a tomar en cuenta el tipo de profesional de salud de primer contacto de este tipo de estos pacientes, la modalidad de la consulta, el medio de transporte que utilizan para llegar aquí a la maternidad, la fecha de inicio de síntomas, la fecha de prueba confirmatoria, el motivo de realización de este tipo de prueba y el tipo de prueba. Todas estas van a ser cualitativas y van a ser presentadas con frecuencia y porcentaje. Pasando al siguiente rubro, pues van a ser sintomatología referente al padecimiento. Esta se va a agrupar en 3 diferentes grupos. Van a ser síntomas presentados antes de realizar la prueba, síntomas presentados después de realizar la prueba y síntomas posteriores al regreso o posteriores a reincorporarse a sus actividades dentro del hospital. Principalmente vamos a tener como los síntomas más reportados, pues ageusia, anosmia, fiebre, escalofríos, cefalea, tos, odinofagia, disnea, dolor torácico, congestión nasal, conjuntivitis, fatiga, mialgias, artralgias, diarrea, náuseas o vómito, anorexia o pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, algunas manifestaciones cutáneas, convulsiones, falta de ánimo antes del diagnóstico, insomnio, gingivitis, erupciones, labios escamosos, grietas en los labios, glositis, palidez, irritabilidad, falta de energía, presencia de uñas frágiles, debilidad muscular, y todas estas van a ser cualitativas y se presentan en frecuencia y porcentaje. Además, también tenemos un apartado donde vamos a evaluar pues, la escala de hambre y saciedad dentro de estos pacientes. También vamos a evaluar el deseo alimenticio que tuvieron estos pacientes y pues la ingesta alimenticia que hayan tenido dentro de los diferentes rangos que ya antes mencioné, antes de la prueba, después de la prueba y después de reincorporarse a sus actividades. Dentro de las variables antropométricas, pues vamos a tomar en cuenta la altura,
el peso antes de enfermarse, el peso después de haberse enfermado y la presencia de actividad física en estos pacientes. Todas van a ser cuantitativas, excepto excepto la actividad física, y se van a presentar pues con medias, desviación estándar y rango de este tipo de datos. También vamos a tomar en cuenta los estudios complementarios que se hayan podido tomar en estos pacientes. Vamos a ver primero si los pacientes se tomaron o no este tipo de estudios. Primeramente, complementarios en general. Después ya nos vamos a ir abocando a los diferentes tipos de estudios, como estudios de imagen, biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, dímero D o ferritina. Todas estas van a ser cuantitativas y se van a presentar en frecuencia y porcentaje todas ellas. En caso de que alguno salga positivo, pues ya evaluaremos las diferentes valores de estos estudios, como la biometría hemática, y estaremos desglosando cada uno de los valores en caso de juntar los suficientes pues datos para poderlos analizar. Ya pasando a tratamiento, automedicación, medicina alternativa y medios de consulta, pues vamos a identificar a aquellos pacientes que hayan tenido uso de oxígeno en casa u hospitalización como criterios de exclusión o de eliminación de estos pacientes para únicamente tomar en cuenta los pacientes leves, y a partir de ahí vamos a ver si recibió o no tratamiento médico, si el paciente se automedicó, si el paciente o el personal de salud consultó algún medio para informarse acerca de COVID-19, el uso de medicina alternativa, el tipo de medicina alternativa que utilizó y el tipo de herbolaria en caso de que haya salido positivo en medicina alternativa, pues el tipo de herbolaria que utilizó como tratamiento. Todas estas van a ser cualitativas, perdón, y se van a presentar como frecuencias y porcentajes. También pues vamos a ver los diferentes fármacos utilizados en estos pacientes. Aquí pongo el ejemplo de cada uno de los fármacos que se van a presentar. Vamos a iniciar con AINES, que pues se va como grupo farmacológico AINES. Vamos a identificar si el paciente utilizó o no este tipo de fármacos. Y después vamos a ir desglosando cada uno de estos fármacos. Como ejemplo puse pues el paracetamol, que es el principal fármaco que se ha visto, y vamos a ver si el paciente utilizó o no este medicamento, y después pasando al siguiente rubro, si el paciente se automedicó o no con paracetamol, o si fue automedicación o si fue prescripción, los días de uso que el paciente tuvo con paracetamol, la dosis mínima que tuvo el paciente o la dosis máxima que tuvo el paciente al utilizar este tipo de fármacos. Toda esta información se va a repetir en todos los diferentes fármacos que hayamos tenido, ya sean AINES, antibióticos, antivirales, corticoides o antihistamínicos. Esta tabla la puse como referencia, ya que pues se han visto que son más de 40 fármacos diferentes, entonces sería repetir la misma información en los diferentes fármacos. Y por último, pues la optimización de estas variables, que son por último las vitaminas, durante la evolución del padecimiento. Vamos a ver si los pacientes utilizaron o no vitaminas dentro de su evolución, y en caso de que se utilizaran pues únicamente un tipo de vitamina como la vitamina B, vitaminas B, vitamina C, vitamina D, omega 3, o en caso de que usaran algún multivitamínico, pues aquí lo vamos a desglosar. Y como procedimiento para la identificación de aquellos que tuvieron diagnóstico confirmado de COVID-19, se acudió con el Departamento de Epidemiología de esta unidad del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateo, en donde se lleva un registro de todas las personas que en algún momento presentaron síntomas presuntivos de COVID-19 y que se les realiza prueba confirmatoria. Posteriormente se tomarán los datos necesarios del expediente con el que se cuenta
y se procederá a comunicarse con el personal si este cumple con los requisitos del estudio. Aquí están, les presento los instrumentos que vamos a estar utilizando, pues principalmente una computadora, el software, los diferentes software que vamos a utilizar, como los productos Excel o Word de Microsoft, el paquete pues de SPS versión 25, la encuesta o los datos que vamos a revisar dentro de estos pacientes, los datos de identificación, los datos sociodemográficos, datos asociados con los antecedentes, datos asociados con el diagnóstico, con la sintomatología, datos antropométricos, estudios complementarios, tratamiento, automedicación y medicina alternativa, y algunos datos relacionados con los fármacos utilizados por el paciente durante la evolución del padecimiento. Como consideraciones éticas, pues esta investigación es considerada sin riesgo de acuerdo a la norma oficial mexicana 012, con base a los artículos 98 y 99 de la Ley General de Salud, que establecen este tipo de criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. El presente proyecto de investigación aplica los criterios de revisión con base a la normatividad vigente del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y la norma oficial mexicana 012 establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Y pues ya tenemos como un vistazo a los principales resultados. En sociodemográficos tenemos una frecuencia, un porcentaje de 69.4 pacientes femeninos o personal femenino que dio positivo a COVID-19 contra un 30.6% de varones. La edad media de presentación de estos pacientes pues es 37 años, con una moda de 35 años. Aproximadamente se tiene una desviación estándar de 10 años, y la edad mínima pues tienen de 19 años y la edad máxima de 61. Dentro de los departamentos en donde trabajan este personal, pues ginecología tiene un 38.8%, trabajo social 1.2% y nanoterapia 1.2%, estadística y cocina tienen 1.2 respectivamente cada uno, pediatría 30.6%, subdirección 2.4%, mantenimiento 8.2%, banco de leche 3.5%, informática 1.2%, administrativo 7.1%, anestesiología 1.2%, y rayos X 2.4. Dentro de las profesiones principales que se han reportado, pues médicos generales un porcentaje de 2.4, técnico radiólogo 1.2, licenciado en mercadotecnia 1.2, ninguno o preparatoria completa en los diferentes tipos de departamentos 3.5, licenciado en salud pública 1.2, licenciado en trabajo social 2.4, anestesiólogos 3.5%, anestesiólogos 5.9%, ginecólogos 5.9%, nutriólogos 4.7%, enfermeros 55.3%, es la población más grande pues prevalente en la presentación de COVID-19, ingenieros o técnicos 5.9%, licenciado de Derecho 1.2%, licenciado en Administración 4.7% y pediatría o pediatra 7.1%. El área al iniciar síntomas, la principal fue tococirugía con 29.4%, mantenimiento 4.7%, propería 9.4%, almacén 3.5% y entre muchos otros. El siguiente área principal donde se presentan síntomas pues es el área de puneros, donde pues se trata con los bebés. El transporte utilizado para llegar aquí al hospital materno-infantil, pues principalmente es el automóvil propio, con 50.6%, seguido por autobús, que es 43.5%, y como algunos otros medios de transporte, pues tenemos taxi 3.5%, motocicleta y tren 1.2% respectivamente. El turno con mayor afluencia de datos, pues es el turno matutino con 47.1%, seguido del nocturno con 22.4%, después el vespertino con 16.5%, y jornada acumulada y jornada diurna tienen el mismo porcentaje de 7.1%.
aproximadamente pues 29.4% de estos pacientes o del personal que se contagió de COVID-19 pues trabajaban en algún otro hospital, y de estos al menos 13 de estos pacientes o 15.3% pues trabajaban en algún hospital clasificado como hospital COVID. Los datos antropométricos, pues como una media tenemos que el personal tiene como 1.64 centímetros y con una moda de 1.68, un mínimo de 1.48 metros y un máximo de 1.88. El peso se sitúa como media en 75 kilos, con una moda de 76 y una desviación de 15 kilos aproximadamente. El En la actividad física, pues aproximadamente 45.9% refirieron que sí realizaban actividad física por lo menos 3 veces a la semana, mientras que más de 50 o 54.1% refirieron que no realizaban actividad física regular. Dentro de los antecedentes, pues antecedentes heredofamiliares, 65.9% del personal de salud refirió que tienen antecedentes de diabetes mellitus, 51.8% tienen antecedentes familiares de hipertensión, 11.8% de cardiovasculares, 9.4% de asma, 2.4% de enfermedad renal crónica y 11.8% de cáncer. Algunas otras que se pudieron recabar, pues es EPOC, 2.4%, espondilitis 1.2%. Dentro de antecedentes no patológicos, pues fumadores tenemos 9.4% de la población, ningún alcohólico, con mala dieta tenemos aproximadamente 37.6% y 37.6% refirieron que viven con familiares vulnerables a tener COVID-19 grave o crítico. Dentro de las principales comorbilidades que pudimos encontrar en la población, ya con diagnosticadas, pues obesidad tenemos un 27.1% referidas por el paciente, de diabetes mellitus 2.4%, hipertensión 4.7%, cardiovasculares 1.2%, asma 2.4%, EPOC ninguno, igual que enfermedad renal crónica o cáncer. Algunas otras comorbilidades que se pudieron recabar, pues es ansiedad en 2.4%, hipertiroidismo en 1.2%, hipotiroidismo 3.5%, migraña, psoriasis, resistencia a la insulina o síndrome de Sjögren 1.2% respectivamente cada uno. Dentro del diagnóstico y del primer contacto, pues el profesional de la salud de primer contacto principalmente es el médico general con 36.5%, el internista 22.4%, epidemiólogo 3.5%, urgenciólogo 2.4% e infectólogo 1.2%. Sin embargo, algunos de los pacientes o del personal prefirió no atenderse con ningún con ningún profesional o con ningún compañero, ya sea médico o algún subespecialista o especialista. Refirieron que 34.1% no se atendió con ninguno de los anteriores, con ningún profesional. La modalidad de consulta, pues presencial 56.5%, virtual 2.4%, asesoría vía mensaje instantáneo, ya sea mensaje de texto o WhatsApp 2.4%, y asesoría telefónica o consulta telefónica 4.7%. Dentro de las pruebas confirmatorias, pues PCR fue el índice más alto de 78.8%, con pruebas de antígeno 17.6% o pruebas de anticuerpos IgM o IgG 3.5%. El motivo de la prueba principalmente fue por presencia de síntomas en 77.6% del personal, contra 22.4% que fue por contacto positivo o por cerco sanitario que se realizó aquí en la unidad. En los estudios complementarios, aproximadamente 27.1% se realizaron algún estudio complementario. De imagen, pues fue 25.9%. Y BH química y tiempos fueron 10.6, 4.7 y 3.5% respectivamente cada uno.
tenemos reportados 2.4% que se realizaron medición de dímero D. Dentro de la automedicación y las terapias alternativas que se recibieron, pues 62.4% recibieron alguna terapia, ya sea por algún médico o por algún profesional de la salud. Dentro de la automedicación, 34.1% refirieron que se automedicaron en algún momento de la evolución del padecimiento. De los medios consultados, se refirieron que las guías de práctica clínica, 4.7% de los pacientes las consultaron. Ninguno de los pacientes, revistas científicas 2.4%, artículos científicos 8.2%, la página oficial de la OMS 12.9%, internet no científico o internet abierto 24.7%, radio y televisión 1.2%, redes sociales 11.8%, alguna capacitación hospitalaria 22.4% y ningún tipo de medio consultado en 11.8%. Dentro de referir si estos pacientes, de este tipo de pacientes o del personal acudieron a medicina alternativa o terapias alternativas, 43.5% refirieron que sí acudieron a este tipo de terapias. Y pues las diferentes terapias tenemos que el cannabidiol, 1.2% lo utilizaron, dióxido de cloro 2.4, perdón. Aquí fueron dos pacientes, se tiene que juntar la estadística. Infusiones 3.5, jarabes no farmacológicos 1.2, miel con limón 1.2, miel con menta 1.2, homeopatía igual 1.2, test de diferentes hierbas 34.1, vaporizaciones, aromaterapia, nebulizaciones 1.2 respectivamente cada uno. Dentro de los principales tipos herbales que se utilizaron en el personal, la canela fue el 10.6%, cannabis 4.7%, cúrcuma 1.2%, eucalipto 13%, habango 1.2%, edera helix 1.2%, jengibre 17.7%, manzanilla 3.5%, menta, orégano y 7 azares 1.2%, cebolla 2.4%, clavo, ginseng y ajo 1.2%, guayaba 2.4%, limón 3.6%, propóleo, romero y tila y hierbabuena 1.2%, orégano 2.4% y pasiflora y roble 1.2%. Dentro del tratamiento, los diferentes fármacos que tenemos o los diferentes grupos farmacológicos que se utilizaron dentro de estos pacientes, pues el principal fueron los AINES, con 76.5% del personal, seguido por los antibióticos, que es 43.5%, también antivirales 7.1%, antiparasitarios 15.3%, antihistamínicos 10.6%, antitosígenos igual 10.6%, antiagregantes y anticoagulantes 9.4%, igual broncodilatadores 9.4%, inmunosupresores, ninguno del personal de salud utilizó inmunosupresores, corticoides 20%, antinauseosos 2.4%, antidiarreicos 1.2% y vitaminas se utilizaron en 49.4%. Por último, nuestro cronograma de actividades, pues tenemos que durante el periodo febrero-marzo fue el diseño del proyecto, el diseño de la hoja de captura de base de datos, trabajo de campo, la prueba piloto y la recolección de la información iba a empezar en febrero o marzo. Durante abril se va a tener la aprobación del Comité de Investigación y Ética, la solicitud del financiamiento económico en caso de necesitarlo, el trabajo de campo y la recolección de información igualmente aquí en este periodo, también análisis de resultados y parte del informe final. Y pues ya en junio-julio se va a presentar pues ya el análisis de resultados, el informe final y la presentación del trabajo de investigación a las autoridades correspondientes. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que le surja a partir de este proyecto de investigación que se está llevando a cabo en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos.
Hola, buenas tardes, Belvier. Respecto a tu pregunta sobre cuánto tiempo duran los anticuerpos, depende de la persona. Realmente se tienen en diferentes estudios que los anticuerpos duran aproximadamente 3 meses. Sin embargo, pues hay personas que los llegan a presentar hasta 6. No hay como un estadificado o una fecha o un periodo exacto de presencia de anticuerpos, ya que este virus pues no todas las veces genera la inmunidad. Sin embargo, pues el más aceptado o el más frecuente pues son los 3 meses. Y respondiendo a la siguiente duda, si el paciente es médico, también es considerado automedicación. Según lo que he revisado, sí, sigue siendo automedicación. Los pacientes tendrían que consultar con algún otro profesional médico para confirmar su diagnóstico, para confirmar los signos y síntomas que tiene el paciente, porque pues uno puede checar los síntomas que tiene. Sin embargo, pues no tiene la capacidad a veces de ocultarse bien en los diferentes, pues en este caso, pues los pulmones no lo podemos auscultar totalmente bien nosotros. Sí, y por esto se tiene como referido que si es médico o si es profesionista de la salud, sigue siendo automedicación hasta en todos los casos. Si ya no hay más dudas, pues les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar aquí acompañándome en esta presentación de este protocolo, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca del padecimiento o, o que quieran saber acerca de este protocolo o de COVID-19, pues se pueden referir a mí. Yo me encuentro en el área de investigación aquí en la Maternidad López Mateos.